primera lectura de, fíjense que es interesante, yo le puse el Club de Empresas Digitales. Y para mí primero, esta lectura, para mí me dio visiones, líneas de pensamiento de cosas que yo sabía que existían, pero que tenía desordenadas. Y que me parecen fundamentales para cualquier persona que tenga una empresita en los actuales momentos. Yo disfruté muchísimo esto. Creo que es empresas digitales, y estaba hablando con Rosy, Rosa no me paró, porque uno empieza a hablar de transformación digital y me parece que es un acercamiento errado, porque no es una transformación digital, es una empresa digital. ¿Lo ven? Y al comienzo conseguí un poquito de información que me pareció que era importante para darle una motivación a esto, ¿no? Entonces tenemos 3 puntos. Primero la motivación, luego tenemos capítulo, perdón, hay una fallita, capítulo número 1, entendiendo el viaje del cliente, y capítulo número 2, perdóneme, seleccionando la correcta campaña de mercadeo, o podría ser seleccionando la campaña de mercadeo correcta. Esto, el primer punto, me parece importante, la motivación. Y empecé a pensar en economía digital, empresa digital, funciones digital y mercadeo digital. Porque yo me ponía a leer y yo leía y yo decía, pero esto me parece una lectura aislada. ¿Lo ven? Este libro solo como tal es muy bueno, pero no está contribuyendo en nada. ¿Lo ven? Entonces, pues creo que fueron 4 laminitas, 5 laminitas que me parecieron que era interesante. Lo primero es que era economía digital, ¿no? Porque existe economía digital y existe economía que no es digital. Y entonces conseguí que la economía digital también es conocida como economía de Internet o economía en la web. Y se refiere a una economía basada en tecnología digital. ¿Ok? Claro, ya la mayoría de los negocios, perdón, la mayoría de las personas, tomando en consideración de que todo lo que significa el avance de las telecomunicaciones le ha permitido a la gente que asuma como válidas, como naturales, la capacidad de acceder a funciones en lo que se llama la nube, que ahora es muy difícil separar una economía tradicional de una economía digital o una economía en la web. Aunque realmente el que decide si está economía en Internet o economía tradicional es el dueño del negocio. Que después no pueda vender nada es otra cosa, ¿verdad? Y también guardan proximidad con el término de la nueva economía, ¿no? Después empecé a buscar información y conseguí este reporte de las Naciones Unidas del 2019. Y fíjate cosas que me pareció interesante. Existe el corte digital, existe la economía digital y existe la economía digitalizada. ¿Vieron eso? ¿Están conmigo? Sí, yo estoy aquí. Entonces es interesante esa separación, ¿sí? El core digital es software, hardware, servicio de información y telecomunicaciones. Ese es el core digital. Y luego existe la economía digital, que sería servicios digitales y una plataforma económica. Y luego existe la economía digitalizada, que es e-business, e-commerce, industria 4.0, precisión en agricultura, economía algorítmica, compartir economía y gig economy. Entonces, claro, a lo mejor es como decirme un PhDismo. Cuando yo hablo de industria 4.0, no es economía digital. Cuando yo hablo de e-commerce, no es economía digital, es economía digitalizada. ¿Lo vieron? Sí. Welcome. To find the directory listing. Welcome.
Todo esto ha sido por el crecimiento que ha habido en la capacidad de acceder a los datos en la nube. Y entonces le conseguí aquí del mismo informe, ¿ok? Lo que sería el tráfico por Internet a lo largo de los años. En 1992 era 100 gigabytes por día. Y ahorita son 150.000 gigabytes por segundo. Interesante, para el 2022 está planificado, ¿no? Y fíjate que dicen que las cuentas de dinero móvil por grupo, por país, ¿ok? Para personas mayores de 15 años, fíjate que dicen que en los países, me imagino, árabes, esto es, el rojo es la actual, la azul creo que era 2008. Mira cómo ha crecido en Arabia. La economía de bajos ingresos, mira cómo ha crecido. ¿Ok? ¿Lo ven? El porcentaje de la población. En Arabia el porcentaje de la población es altísimo. ¿Lo vieron? ¿Sí? Luego entonces, entendiendo lo que es las empresas digitales, porque estamos viendo, una cosa es el core, otra cosa son empresas digitales y otra cosa son economía digitalizada. Entonces conseguí este libro que de pronto sería bien interesante incluir en el club de lectores. 10 tópicos esenciales. Es un término ampliamente utilizado, pero significa cosas diferentes para diferentes personas. Podría ser desde una perspectiva técnica y de comunicaciones, centrándose en la tecnología que permite mejorar las comunicaciones de información y transacciones, ¿verdad? Puede ser visto desde la perspectiva empresarial, como las transacciones comerciales y los flujos de trabajo. También puede ser vista desde el servicio, como la tecnología para reducir los costos de servicio al tiempo, que se mejora la calidad y la velocidad del servicio, y puede manejarse también en sentido de aprendizaje, colaboración y comunidad. Pero para ese libro dice que es el uso de tecnología y redes digitales en las actividades de compra-venta de bienes y servicios, servicios al cliente, colaboración con socios comerciales, realización de comunicaciones y transacciones dentro de la organización. A mí me gustan mucho estos libros que uno ha conseguido ahí porque normalmente es de gente que ha hecho estudios, doctorados y esas cosas. Entonces, cuando te lo ponen así, es que cuando ponen esos conceptos, es que están avanzados en investigaciones, ¿no? Y entonces empecé a buscar lo que eran los tipos de empresas, porque yo digo, bueno, pero mi empresa, ¿qué es? Porque yo todo lo intenté ubicar. Y me dice mercadeo digital. ¿Mercadeo digital en qué tipo de empresa? ¿Sí o no? ¿Verdad, Alba? Sí. Ujú. Y ahí La están los empresa, conceptos. tu empresa en Chile, tu pequeña empresa, que es un business to consumer. ¿Lo ves? Sí. Porque mercadeo digital es para qué tipo de empresa, ¿no? Y en el mismo libro conseguí lo que ellos consideraban, que me pareció muy interesante, elementos de una gestión empresarial digital y correspondiente a los libros. Y lo mencioné por qué, porque aquí en el capítulo 8 hablan de mercadeo digital y publicidad. Pero si estoy hablando de una empresa digital, yo también debería saber de cosas como, por ejemplo, estrategia en empresas digitales, ¿verdad? Servicios digitales, sistemas de pago digitales. ¿Lo vieron? ¿Lo tienen? Entonces, mi mercadeo digital no va a ser lo suficientemente bueno si yo no tomo en consideración que hay otras funciones en la organización que tienen que existir. ¿Lo ven? Y que en cierta medida van a estar conectados a eso. ¿Lo tienen? Yo me recuerdo que yo le decía mucho a Rosa, ahorita en una iniciativa que se intentó montar en Panamá, yo le decía, Rosa, pero es que yo me recuerdo
hablando con unas personas, yo les decía, mire, señores, tengo un mercado de clientes que se puede entrar, ya creé la figura de la empresa, pero yo necesito, cuando yo voy a salir a la calle a buscar los clientes o a hacer la publicidad, tener alguna forma de que esta gente pague. Entonces yo le estoy pidiendo a los que están prestando la empresa que vamos a abrir la cuenta de banco. ¿Ok? Y ellos me decían, no, ¿para qué? Que me paguen a mi cuenta personal. Yo le decía, no, eso no es una empresa. ¿Lo ven? Entonces, tener una empresa implica que uno tiene N cantidad de funciones. Y esa N cantidad de funciones, uno tiene que decidir si la va a tener de forma tradicional o de forma digital. Y en esa forma tradicional y esa forma digital, ¿qué tan van a estar conectadas entre ellas? ¿Cuáles van a ser los puntos de conexión? ¿Lo ven? ¿Lo tienen? Claro, pero entonces empezamos a ver cuál sería tu modelo de negocio. Te van a decir, ¿verdad que Ignacio se fumó una lumpia? No, en el punto anterior entiendo, porque, o sea, hay que asegurar que haya como una, que entre los procesos haya una fluidez y que ninguno represente un cuello de botella, ¿no? Entonces, Claro, por eso la idea de que si hay ya un proceso que está automatizado, los que están a su alrededor, ¿verdad? Y ya sean porque tienen una entrada o porque reciben la salida, ellos también estén de alguna manera digitalizados para que no representen entonces después una piedra de tranca para la fluidez de todo del flujo. sí, es decir, el detalle es que cuando tú estás hablando de mercadeo digital, tú estás hablando de una organización o de un individuo que está teniendo una función de mercadeo y que se está apalancando en unas tecnologías que le permite a sus clientes y usuarios acceder a través de N cantidad de plataformas que son nuevas con respecto a lo que era la economía tradicional. Pero eso no quita que la persona no tenga que modelar su negocio. Y en esa modelación hay funciones que él tiene que decidir cómo las va a conectar. Y si no las conecta, por más mercadeo digital que tenga, lo otro no funciona. ¿Lo ves? ¿Sí? Sí. Y a lo mejor la conexión es que tú en algún momento agarras un cuaderno y escribes y luego se lo das a, tomas una foto y se lo envías a alguien, ¿no? Y entonces cuando hablo del modelo, lo que me recordé fue el modelo Canvas. ¿Por qué? Déjeme explicarle por qué yo retrocedí todo a esto. Porque yo empecé a ver que en el capítulo número 1, y vamos a llegar ahí, empezaban a hablar de cuál es tu propuesta de valor, cuál es tu cliente. ¿Lo ves? Y yo desde el comienzo, cuando yo estoy modelando mi negocio, si alguna vez lo modelé, yo debería haber creado esta figurita, que es lo que se llama el canvas. ¿Lo vieron? ¿Sí? Y al yo crear el canvas, para mi negocio o para el proceso que estoy trabajando, ya estoy colocando información que voy a tener más adelante. ¿Lo vieron? ¿Sí? ¿Están conmigo? Sí. Soy. ¿Ok? ¿Ok? Por si a las moscas, fíjense que les traje un modelo Canvas para un negocio digital. ¿Lo vieron? Y entonces tú dices, en ese modelo, ¿cuáles son mis clientes? ¿Cuál es la propuesta de valor que yo voy a tener? ¿Ok? ¿Cuál es el tipo de servicio que le voy a ofrecer? ¿Lo vieron? No todo va a ser, es decir, hay cosas en el modelo que no aplican para mercadeo digital, sino que es cosa que está detrás del mercadeo digital. El mercadeo digital es lo que ayuda a vender, ¿sí? Pero hay cosas que tú tienes atrás. Por ejemplo,
Actividades claves. Se ve una cajita chiquita, pero las actividades claves son tus procesos de negocio, de transformación, operación pura, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Lo ven? El otro punto que me pareció interesante fue cuando empecé a buscar lo de ofertas laborales. Yo decía, pero vale la pena saber de esto. Y fíjate que conseguí, me pareció súper interesante. Hice hoy la búsqueda en Monster de lo que era digital marketing y salía que un gerente de mercadeo digital, perdón, para digital marketing hay una oferta de 45,000 empleos, ¿ok? Que el empleo de gerente de mercadeo digital están ofreciendo un salario entre 75 y 110 mil dólares. ¿Lo ven? Entonces, yo creo que es algo que es bueno saberlo. ¿Lo vieron? ¿Lo tienen? Entonces, vemos ahora cuál es la biografía. La biografía es el libro de Digital Marketing de Ryan Days y Ruth Haneberry. Y aquí les pongo el libro y aquí les pongo lo que es el índice. Y ahorita estamos viendo el capítulo 1 y el capítulo número 2. Y les va a parecer bien interesante una cosa. El capítulo número 1 y 2 es mercadeo tradicional. No es digital marketing. ¿Lo ven? Para saber de digital marketing hay que saber de mercadeo tradicional. Porque entender lo que es el viaje de un cliente es lo que se hace en mercadeo. Ver cuál es la campaña que vas a seleccionar es algo que se hace de mercadeo. Y luego en el capítulo número 2, crear una oferta ganadora, eso es mercadeo. El contenido de tu oferta, eso es mercadeo. Pero bueno, entonces ahora ahí te empiezan a colocar cosas como por ejemplo, hazme blogging, ok, ponme páginas web, ¿lo vieron? Optimiza la campaña. Pero los primeros, sí, podríamos decir, 4 capítulos del libro es mercadeo tradicional. ¿Sí? ¿Lo tienen? ¿Lo vieron? ¿Sí? Sí. Entonces, tenemos el capítulo número 1, entendiendo el viaje del cliente. Y cuando yo lo vi ahí, yo dije, ¿y esto qué significa? ¿Ok? ¿Qué significa el viaje del cliente? Porque más de una vez uno sale a la calle y se pone a la mitad de la esquina y dice, vendo empanadas. ¿Sí o no? Comienzan hablándote de cuál es el avatar del cliente. Y yo dije, ¿eso es una película? O empecé a pensar en las personas de Scrum, ¿ok? Pues entonces tú dices, eso significa que yo estoy creando un cliente modelo, ¿ok? Y ese cliente modelo yo le estoy definiendo su valor. ¿Y se recuerdan del modelo Canvas? ¿Sí? ¿Están conmigo? Sí, Sí, José. sí. Esos 2 puntos toman información del Canvas. ¿Lo vieron? Y luego, o si tú lo defines ahorita y tú no tenías el modelo en Canvas, como puede ser mi caso, tú sabes que eso te va a servir después para el Canvas. Y después empiezan a hablar de lo que es el viaje del cliente. Y uno ve eso y uno dice, significa que yo me voy a montar en un avión con el cliente para llevar a algún sitio. Y eso choca con lo que es la percepción de muchas personas que decimos, yo me paro en la calle y vendo lo que sea. ¿Lo ven? ¿Sí o no? ¿No? Entonces, lo primero que tenemos es creando este avatar del cliente, creando la persona. ¿Ok? ¿Cuál sería la persona a la quien tú le vas a ofrecer ese servicio? Y fíjate que te dice en el segundo párrafo, es una representación ficticia y generalizada de su cliente ideal. Y me recuerdo mucho de Lean Six Sigma, de Six Sigma que te decían, el grave problema que uno tiene es que en los productos que uno vende, que la mayoría de los usuarios que lo utilizan no fue para quien fue diseñado.
pero tú tienes que decir entonces, este servicio que yo estoy ofreciendo es para qué cliente. ¿Lo ven? Y entonces ellos te presentan una fichita, una hojita, con unos campos donde te dicen, si tú tienes esto, podríamos mencionar que tú tienes definido lo suficientemente ese cliente tipo, para lo que es tu opción de mercadeo. Y eso, para lo que va a ser tu planificación de mercadeo, tiene 5 grandes campos. El del medio sería las características, ellos dicen demográficas, o el tipo de la persona, la edad, estado marital, dónde vive, cuál es la frase que lo define, cuál es su ocupación, cuáles son los ingresos anuales. Y me recuerdo mucho de Seisima que decían, vamos a estratificar a la gente, ¿verdad? Entonces es un poco loco, yo me pongo a pensar en mi negocio, ¿cuáles son mis clientes? Yo no puedo pensar que mi cliente es alguien que está, ¿cómo se llama? Que vive en Londres y que gana 500.000 euros anuales. Por cosas de la vida, la mayoría de mis clientes son venezolanos que tenían un previo conocimiento de mí y que emigraron y que probablemente no están en la mejor situación. ¿Ok? Porque yo tengo un trabajo previo. ¿Puedo hacerlo mejor por intentar definir el otro? Sí, claro. Pero ya sería un cliente nuevo. Por ejemplo, yo tengo una amiga que tiene una fábrica de panes en su apartamento. ¿Cuál sería la característica demográfica del cliente que toma decisión? Yo me recuerdo que ella decía que ella le vendía principalmente a los automercaditos de los chinitos que vendían cosas. Entonces decía, ¿cuál es la característica demográfica de uno de estos chinos? Y entonces ella de pronto mañana, cuando ella lleva su pancito, dice, déjame ver más o menos como este chino. ¿Cuáles son las metas y los valores? ¿Ok? De la persona, porque esas son las cosas positivas que tiene él, lo que es la base de su filosofía, qué es lo que él quiere, cuáles son los retos y los puntos de sufrimiento. Cuando tú vas a modelar el mensaje que le vas a enviar a él, cómo lo retas y qué le vas a decir que sí y qué le vas a poner tal que si no lo hace, qué es lo que le va a pasar. Luego, las fuentes de información de esta persona, que en parte sería la demográfica. ¿Por qué? Porque a ti también te gustaría saber en dónde tú podrías relacionarte con él o cómo te gustaría saber información adicional de él. Y luego, qué cosas podría decirte él que no y cómo es el proceso de compra. Y eso es fundamental. Hay veces uno está interactuando con alguien y esa persona no es el que toma la decisión de comprar, ¿sí? Luego el libro empieza a definir cada uno de esos, ¿verdad? Estar claro en las metas y los valores, ¿verdad? Decisiones sobre, va a ayudar a cuáles son los productos que van a ofrecer, cuál es el tipo de publicidad que vas a hacer, cuál es el contenido de mercadeo que vas a tener y el mercadeo si es por correo electrónico, ¿no? Que van a ser, por ejemplo, el contenido de mercadeo, a qué publicaciones de blog, podcast, boletines vas a tener, ¿no? Luego, las fuentes de información y entretenimiento de esta persona, y me pareció bien interesante, ¿no? Porque el cliente que tú tienes, esa persona no está interactuando solamente contigo, sino que él está en su vida haciendo muchas cosas. Peor aún, tú estás intentando interactuar con él. ¿Lo ven? ¿Vieron eso? La persona que tú quieres tener como cliente o tu cliente no está tu dedicación exclusiva. Él tiene muchas cosas que hacer. Entonces, si tú quieres que él te compre, tú tienes que ver en que esas otras cosas están compitiendo contigo o pueden ser un apalancamiento para tú acceder a ese cliente, ¿no? ¿Ok? Y entonces él te dice que tú tienes que definir a esa persona, perdón, tú tienes que definir esas fuentes de información tal que lo ubiquen a él en un segmento específico. ¿Lo vieron?
Y entonces ellos aplican unas frases para intentar definir eso, que son, esta persona haría esto y no haría más, y ¿cómo se llama? Pero no haría otra cosa totalmente diferente a eso. Si él está leyendo eso, solamente leería eso y nadie más, y no leería otra cosa más. ¿Ves? Mi cliente ideal le haría este libro, pero nadie más lo haría, definiendo el sitio específico. ¿A qué me refiero? Los sitios de entretenimiento y fuentes de información de tu cliente deseado tienen que estar tan perfectamente ubicados en un nicho que no exista la posibilidad de ser utilizado por otro nicho. Mi cliente ideal se suscribiría a esta revista y nadie más la haría. Mi cliente ideal asistiría a esta conferencia, pero nadie más lo haría. ¿Por qué? Porque si otra persona lo haría, significaría que hay otra persona que pueda acceder a tu servicio. Y a lo mejor tú vas a gastar un dinero, un presupuesto en atender a una persona que no va a ser tu cliente. ¿Lo vieron? Entonces ellos utilizan de ejemplo, por ejemplo, si tú quieres acceder a vender golf, artículos de golf o estar en el campo para el golf, que de pronto Tiger Woods no es un buen reflejo, pero no es una buena fuente de información utilizarlo para ser específico en esa área. ¿Por qué? Porque Tiger Woods no solamente lo ven la gente, no solamente lo sigue la gente que juega golf, sino que lo siguen personas que están interesadas en otras cosas. ¿Lo vieron? Lo tienen. Entonces ellos te dicen, ¿por qué no buscamos otro jugador de golf que sea tan atractivo como Tiger Woods, que lo vea gente de golf, pero que no haya otras personas que lo vean? ¿Lo ven? ¿Lo tienen? ¿Sí? No sé si me logré explicar. ¿Están conmigo? ¿Sí? Y luego ellos dicen, si yo quiero entender las características demográficas de mi cliente, yo tengo que intentar buscar la información que sea más fidedigna de él. ¿Ok? Y entonces empiezan en todo lo que sería la definición de esta persona. Y me recuerdo mucho cuando uno va a contratar publicidad en páginas web o en LinkedIn o en Google, que a uno le hacen preguntas de este tipo, así como que, ¿y dónde vive la persona? ¿Y la persona qué hace? Ese tipo de cosas. Entonces es como que decir, si yo voy a contratar publicidad hacia esa persona, yo tengo que segmentar esa publicidad en un sitio que lo defina él perfectamente. ¿Lo tienen? Y luego, agregando retos y punto de dolor, que era otro de los campos. ¿Por qué? Porque yo tengo que escribirle a ellos frases, ¿ok? Que ellos se comprometan. Que los haga, que sea una frase ganadora, tal que cuando ellos la lean, ¿ok? En ese mensaje publicitario que yo voy a hacer, ellos al leerla decidan comprometerse con el producto o comprar el producto. Una cosa bien interesante cuando leí esto, y por eso es que esto tiene dos campitos, ¿ven? Que ellos comenzaron explicando lo que era copiar y creatividad. ¿Vieron eso? Me pareció muy extraño. Ellos decían, copiar es cualquier parte escrita en tu anuncio y creatividad es cualquier cosa que sea visual. Y cuesta entenderlo. Debe ser copiar porque yo leo y agarro el mensaje completo, y creatividad porque yo al verlo no es el mensaje que está escrito, sino que yo empiezo a, según mi entendimiento, interpretar lo que es la imagen. ¿Lo vieron? ¿Sí? ¿Ok? Y entonces ellos empiezan a crear ese mensaje en función de los retos. Y fíjate que ellos en la partecita, en lo que era en el campo de la información, ellos decían retos. Él es retado por
hacer crecer su agencia de negocio, encontrar entrenamiento, encontrar, entrenar y retener al talento de más alto nivel, mantener sus habilidades de mercadeo en forma mientras es CEO. Y sus puntos de dolor son que tienen miedo de perder el negocio con los competidores y perder su agencia, miedo de que su agencia caiga detrás de la escena de mercadeo digital. Y entonces ellos crean una frase de ejemplo que dice: usted está cansado de perder propuestas simplemente porque los clientes no ofrecen servicios de mercadeo de contenido a sus clientes. ¿Eso qué es? La parte de dolor, ¿lo vieron? Y luego, ¿qué es lo que dicen? Certifique a su equipo con el curso de la certificación de dominio de marketing de contenido digital marketing. ¿Y eso qué es? La parte de reto. Entonces, si yo voy a hacer un mensaje para que mi cliente o mi esperado cliente haga una acción, yo tengo que poner un punto de dolor para que él se sienta identificado en algo que no quiero que sepa y después que no haga, y luego después le pongo un reto tal que lo lleve a la situación, tal que después si yo le pido una acción, él la haga. ¿Lo vieron? ¿Están conmigo? ¿Sí? Sí, está interesante este Sí. planteamiento. Ujú. Sí. Yo me recuerdo muchísimo, hace muchísimo tiempo, yo me recuerdo que yo estaba averiguando sobre esos, cuando uno iba para los hoteles le ponían a uno una especie como de fichita asociado al uso de las toallas. ¿Se recuerdan? A las toallas para secarse. Y ellos te decían que, oye, que si tú no querías que las toallas, si tú querías que las toallas se lavasen, la tirases al suelo, si no, cuélgalas. Entonces ellos empezaban con la famosa frase de que, bueno, usted sabe que se está gastando mucha, que el gasto de agua es algo que está en contra de la ecología y todo está viendo, Entonces te ponían en la parte de reto, luego te ponían la parte de dolor, luego te ponían la parte de reto y después te decían, si usted es así, entonces llámenos. Y esto es lo mismo. ¿Lo ven? Y entonces, luego de crear eso, entonces tú dices, fíjense que está en el medio, es decir, que esto es un título, te dicen cuáles son los valores que tú le vas a proveer a él. ¿Y se recuerdan del modelo Canvas? Sí. En el modelo Canvas yo definía los valores. ¿Ok? Porque la gente dice, si yo tengo este servicio, si yo voy a acceder a este servicio, ¿qué es lo que yo voy a tener después? Y entonces después hay una frase que me parece bien interesante. De hecho, la gente no compra productos o servicios en absoluto. En cambio, compran un resultado. Y me recuerdo mucho algo que estaba leyendo hace poco, creo que fue la semana pasada. Por cierto, una lectura del PMI asociado a la parte de calidad, que ellos decían que el modelo de entrada, procesos y salida estaba incompleto. Porque el cliente no hacía nada con el cliente no le importaba la salida, sino de un proceso. ¿Se recuerdan que en el PMBOK te dice entrada, herramientas y técnicas y salidas? Y que eso estaba relacionado a lo que se llamaba el modelo CIPOC. ¿Se recuerdan? ¿Sí? ¿Están conmigo? Sí. Sí. Que ellos recomendaban que la salida, esa salida había que colocarle dos cosas, había que colocarle una cosa más, que era el uso. La salida, no había que colocar algo más. La salida tú lo usabas y ese uso te generaba un beneficio al cliente. Y es lo mismo que dicen. El O sea, como cliente, la recomendación era que esa salida, ¿para qué la usas? Agregar eso. esa salida, ¿qué valor le da al cliente? ¿Lo ves? Ah, ¿Qué valor le agrega al cliente lo que tú le das? Pero entonces es bien extraño porque estamos hablando que existen diferentes tipos de modelo de negocio. Business to consumer, consumer to consumer, consumer to business. Entonces tú dices, no es lo mismo cuando yo estoy atendiendo a una empresa a cuando yo estoy atendiendo a un cliente. Entonces, el valor que tú le das al cliente, ¿qué es? El valor que tú das a las empresas, ¿qué es?
¿Lo vieron? Y a veces cuesta mucho porque tú dices, alguien te llama y te dice a ti, mira, yo quiero comprarte un curso de certificación PMP. Y hay muchos cursos de certificación PMP. ¿Realmente cuál es el valor que tú me das? Tú dices, bueno, mira, te voy a decir todo lo malo que está pasando. Bueno, pero si yo estoy viendo cursos de 36 horas, dice, bueno, pero por eso nosotros estamos yéndonos hasta acá, porque está viendo con este nivel de profundidad y tal, y tal, y tal, y tal. Y bueno, y además con todo el miedo, si tú deberías ver eso, porque estos son los tipos de preguntas, y te voy a invitar para que la veas. ¿Ok? Y adicional, vas a entender muchas cosas. Entonces, cuando yo hablo con el cliente, yo no estoy hablando de que te voy a dar el diploma, sino yo lo que estoy hablando es el valor que vas a tener al usar mi servicio. ¿Te vendo un curso de certificación PMP? No. Te vendo lo que te voy a vender es una interacción conmigo y con otros estudiantes que te van a permitir a ti entender mejor lo que está en el libro, date cuenta de lo que son las diferencias, ver cómo lo aplicas en tu día a día. No es solamente, y no hace solamente la teoría, sino que vamos a ver muchos ejemplos. Y la gente cuando ve las discusiones dice, no, esto estamos clarísimos, con este voy. ¿Lo vieron? ¿Están conmigo? ¿Sí? Y luego, entonces te empiezan a decir, conociendo la fase del viaje del cliente, ¿se recuerdan? Estamos todavía en el capítulo número 1. Ay, señor, yo cuando vi esto me perdí. Porque ¿cuál es el primer punto? El que está más arriba a la izquierda. Entonces yo leí y decía, ascender. Ascender. Ascender es el número 1. ¿Lo vieron? ¿Por dónde comienza el cuadro? ¿Vieron eso? ¿Están conmigo? Sí. Sí. Sí, sí. El cuadro comienza abajo a la izquierda, no arriba a la izquierda. Para mí normalmente comienza arriba de la izquierda. Arriba a la izquierda, no abajo a la izquierda. ¿Estos creen que son chinos o qué? Que vienen de abajo para arriba. Entonces, por si a las moscas, comenzamos en el 1, vamos para el 2, luego vamos para el 3, luego subimos al 4. Puede ser que el 4 no lo agarraste muy bien y vas al 2, o puede ser que desde el 4 creció, lo hiciste muy bien y sube al 5. Y si funciona muy bien el 5, va al 6 y ahí es donde produce platica. Ah, no, perdón, produce platica en el 4. Aware, ¿qué es? Sabe que tú existes. Engage, ¿qué es? Interactuar contigo. ¿Y qué significa suscribir? Te da de una información con él para que pertenece a tu gente. ¿Y qué significa convertir? Le cobras. ¿Lo vieron? ¿Y después qué sucede? ¿Le quieres cobrar más? ¿Quieres que sea mejor? Entonces, le metes algo que lo excite, empieza a crecer, él como cliente tuyo, no fue un cliente de una sola interacción, y entonces tú buscas que él se transforme en alguien que te emita un buen juicio de valor o alguien que te promueva. ¿Lo vieron? ¿Están conmigo? Sí. ¿Ok? Entonces por eso es un viaje. ¿Por qué? Porque uno quiere llegar de un solo golpe aquí. A convert. Yo quiero platicar. ¿Lo ven? Y mira todo lo que hiciste previo. Lo que pasa es que mucho de este paso previo, la gente lo hace rápido en las redes sociales. Y cuando tú vienes a ver, tienes una página en Instagram que todo el mundo lo está viendo ya. ¿No? Generando conciencia. Y fíjense que ellos ponen un ejemplo de TransferWise, donde ellos envían un mensaje, donde ponen una frase que es interesante con una imagen visible, creativa,
donde la persona lo que ve en la imagen es, señores, dejen de estar trabajando con los bancos. ¿Sí? Y te dicen, tu cliente en algún momento fue alguien que era totalmente extraño a la empresa. No tenía idea del problema que resuelve, qué producto vende o qué representa tu marca. Lo primero que tú tienes que hacer es generarle la conciencia a esa persona de que tiene una necesidad. Le llevo al chino y le digo, mira este pancito tan bueno. Y yo, ¿por qué quiero ese pan? Pero es que este pan es muy rico. Pero yo, ¿qué quiero ese pan? Le llega al día siguiente y dice, mire cómo ese venezolano compra ese pancito. Y usted se da cuenta de todos los venezolanos que vienen para acá. ¿Lo vieron? Yo me recuerdo tiempo atrás, yo hice una publicidad que decía, y creo que la debería retomar, pues yo me di cuenta que he hecho muchas cosas y la dejo a la distancia. Sea protagonista. Y yo lo empecé a hacer y lo empecé a mover. Y yo creo que en ese momento hizo una buena, se hizo un buen, fue efectiva la campaña, porque yo tuve un chat donde tenía, creo que eran como 70 personas, que simplemente por el hecho de ser protagonistas se unieron a ese chat, ¿no? Segundo, conduciendo el compromiso. Perdón, tú haces la publicidad y toda esa publicidad te dirige hacia un sitio web. Cuando tú le dices, dele más, entonces te dice, pack, te conecta, ¿verdad? Luego, conduciendo el compromiso en ese sitio web, el hecho de que la persona tenga la conciencia no significa que entiende todo eso. Y entonces tú lo llevas a un sitio donde él pueda aprender más sobre eso. Y entonces fíjate que tú puedes ser que tengas unos videos en línea, lo que estamos haciendo ahorita. Un blog o un podcast. Una revista digital. ¿Lo vieron? Unas grabaciones de entrevistas. ¿Lo vieron? ¿Saben de quién me recuerda? Sumito. Sumito está clarísimo. ¿Saben quién es Sumito? ¿No? Pero yo no he visto la página web de Sumito. Y luego, cuando la gente va, lo primero que tú dices, bueno, ya yo sé que él está ahí, pero yo necesito que él me autorice a interactuar con él. Entonces, ¿tú qué es lo que le pides? Su email. Y entonces uno ve por todas partes que están pidiendo el email de uno. A mí lo que me extraña es que dicen que la gente cada día lee menos email. ¿No? Pero entonces tú podrías decir, suscribir es que se conecten a tu canal de Instagram. O suscribir es que se conecten a tu... Porque muchos negocios están montados sobre Instagram, ¿no? ¿Lo ven? Y luego vas a aumentar esa conversión. Y aumentar esa conversión, ¿qué es? Le cobras. ¿Verdad? Pero tú le vendes un servicio de bajo costo. Porque tú lo que quieres es simplemente que él tenga una compra pequeña. Me recuerdo mucho cuando uno iba para Miami, cuando uno iba a las tienditas y en el downtown, y uno veía a toda esta gente que está ahí vendiendo cosas que te tentaban a vender una cosa sencillita. Y siempre decían que tú, cuando tú entrabas a una tienda que estaban ahí, siempre tenían que venderte algo. Y que luego que te vendían, veían cómo pegaban 2 y 3. Es decir, la primera venta realmente no es la rentable. ¿Lo vieron? ¿Están conmigo? ¿Sí? Sí. Y cuando tú haces, y este paso 5 no me parece necesariamente que siga el paso número 4, que es esta parte de construyendo la emoción. Ellos, todo esto ellos lo están montando sobre un ejemplo que es una compañía de publicidad. Y ellos dicen que cuando la persona te compra,
tú tienes que darle algo tal que él entienda cómo va a usar lo que tú le estás pidiendo. ¿Lo vieron? ¿Sí? ¿Vieron eso? Entonces esa persona, al realizar la primera compra, pues sube de nivel dentro de lo que son todos los clientes, porque ya, ya es un cliente que factura para ti. Entonces tú tienes que tratarlo de diferente, tú tienes que darle una bienvenida. Y yo pienso mucho que a veces tengo ese problema de que yo eso no lo tengo, sino que yo lo que estoy es continuamente, de una manera personal, haciendo cosas para que la gente vea cómo son los servicios, pero no existe el escrito. ¿Lo ven? Y luego se hace el corazón de la oferta, que es este paso 6. ¿Ves? ¿Qué es lo que yo hago para que él crezca más dentro de la oferta? ¿Verdad? ¿Lo vieron? Entonces fíjate que es lo que te menciona. Es posible que este cliente ya haya invertido un poco de tiempo o dinero contigo. Bueno, tiene rato leyendo tu blog y tiene rato viendo tus videos, ¿verdad? Es mucho más probable que las personas que desarrollan esta relación con su empresa le compren un producto o servicio más complejo o costoso. Ya él te compró, ya tiene rápido leyendo. Tú lo que quieres es que te haga la segunda, la tercera y la cuarta. Entonces tú empiezas a darle cosas tal que él siga con ese proceso de compra. Y es cuando tú vas por una tienda y regresas, y regresas, y regresas. ¿Ok? Pero entonces él dice que serían buenos que tú lo transformes en dos tipos de clientes. El defensor y el promotor. ¿Ven? El 7 y el 8 son tipos de clientes diferentes. ¿Lo ven? El defensor es el que da testimonio de tu experiencia. ¿Y eso qué es? LinkedIn. ¿Se recuerdan el LinkedIn que tú le puedes pedir a la gente que te haga recomendaciones? ¿Sí? ¿Ven eso? Y luego tenemos el promotor. El promotor es alguien que no puede vivir si no dice que tú existes. Y ellos hacen el ejemplo de la gente que se tatúa el logo de Harley Davidson. Eso existe. ¿Y saben qué yo pensé? La gente que se tatúa la imagen de Donald Trump. Yo lo he visto. Ahí está la foto. Señores, es que el Partido Republicano está muerto. ¿No es verdad? Hay otro líder del Partido Republicano que tenga la cara tatuada de él en el cuerpo de algunos de los gente del Partido Republicano. Solo Trump, ¿verdad? ¿Lo vieron? ¿Están conmigo? Sí. ¿Eso qué sería? ¿Ustedes se recuerdan cuando Eliesa regalaba cuando tú ibas para los cursos de Eliesa? La gente en Eliesa le daba a la gente las carpetas, le daba este, no era solamente las carpetas que tenían el logo, sino que, porque eso tú lo utilizas para meter material, las especies de sobres grandes, que tú guardabas cosas ahí, las cachuchas, las franelas de Eliesa. Tú veías cuando Los bolsos. Los los bolsos de bolsos de Elías. Portafolios, Eliesa, sí. No sé cuántos tengo. los bolsos de Eliesa, y entonces tú salías a la calle con el bolso de Eliesa. Yo tengo un primo que se graduó de médico, y es un médico famoso venezolano, pero él para estudiar medicina, él estudió un año en la Simón Bolívar. Y él se gradúa y él hace el año en la Simón Bolívar y consigue el copo en la Universidad Central. Y en el carro tenía la cebollita de la Simón Bolívar. ¿Y saben por qué? Porque él decía que esa cebollita le daba el más caché con las muchachas. Haberlo sabido antes. ¿Tú te imaginas la gente que diga, este pancito yo se lo compré a Pan Albito? ¿Sí o no?
Yo los domingos, yo tengo que tener dulce a la Venecia. Y yo para toda vaina, dulce a la Venecia. Soy promotor de la Venecia, ¿sí o no? Y entonces por eso es que se llama un viaje. ¿Lo vieron? Porque yo para llegar a este punto, primero te dicen, señor, usted tiene que buscar que el cliente está acá. Pero para llegar acá, para hacer dinero, se requiere que usted haga todo esto. Todo esto. Claro, tú no quieres caer en esta parte de Aware. Porque arrancar desde acá es carísimo. ¿Verdad? Entonces por eso es que la gente hace alianzas o se coloca en cosas que hacen más fácil el producto para la venta. Entonces cogen sitios geográficos que están especialmente ubicados. Venden cosas que pertenecen a marcas que son reconocidas. Yo me recuerdo un hermano que yo le decía, chamo, vende HP fácil, vende Microsoft fácil, jodido es cuando te vendes a ti mismo, ¿verdad? ¿Sí o no? Y luego te dice que ya cuando tú estás claro de ese viaje y tú te pares en un punto y tú deseas mejorarlo, pues sería la función de optimización, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces te dice, bueno, tú podrías hacer tu hojita y podrías al final de tu hojita decir que es maravilloso. Y te dice, bueno, ¿qué? No es que tú vas a agarrar y vas a laminarlo eso al final y lo vas a colocar en un cuadrito. ¿Ok? Sino que tú tienes que ver, mientras tú vas avanzando, cómo puedes hacer ese proceso de mejoramiento continuo. Entonces te da un ejemplo como, por ejemplo, evalúalo y optimízalo el recorrido de tu cliente cada vez que agregas, retiras o actualizas un producto o servicio. Y si agregas a un nuevo cliente a tu negocio, también intenta mejorarlo. Y después te dice, evita errores en la optimización. Y hablamos de eso. Oye, arrancar del punto de generar conciencia es muy difícil. Aunque hay veces que te toca hacerlo. ¿Lo ven? ¿Ok? Y te dice, no debes centrar solamente los esfuerzos en el comienzo. ¿Ok? ¿Ok? Y entonces te dicen en esa parte de los errores, cuando hayas logrado el ascender, entonces intenta ir hacia pasos atrás. ¿Lo vieron? Y entonces por eso es que uno se consigue las flechitas, ¿lo ven? Y esos son ciclos de retroalimentación. ¿Lo vieron? ¿Lo tienen? ¿Sí? Esos son los famosos ciclos de retroalimentación, ¿sí? Y con eso tenemos el capítulo número 1. ¿Alguna pregunta sobre el capítulo número 1? ¿No? No. Continuamos con el capítulo número 2. Bueno, ¿se dieron cuenta que eso es mercadeo tradicional puro y crudo? ¿No? ¿Sí? Sí, ellos solo nombran de Sí. vez en cuando cosas como email o como ejemplos, pero no aplican directamente en mercado digital. Sí, es cierto. Entonces, lo primero que tenemos que estar bien claro es quién es nuestro cliente potencial. Fundamental. Para no perder tiempo en otro tipo de cliente. ¿Por qué? Para no perder dinero. Porque si yo tengo bien definido cuál es mi tipo de cliente, yo puedo optimizar el dinero, pero yo puedo optimizar mi función de mercadeo, ok, intentando invertir lo máximo en llegarle a él. Y lo segundo es que entiendo de que no es solamente, primero, no es solamente la vender, sino que la venta sea repetitiva, que él me recomiende y si es posible, que yo sea fundamental para él. ¿Lo vieron? Pero que también hay un paso previo para llegar a la venta. ¿Ok? Entonces tenemos el capítulo número 2, seleccionando la correcta campaña de mercadeo. Y eso es bien interesante. Porque no es la campaña de vender para el dinero, sino que hay muchos tipos de campañas. Y ese mucho tipo de campañas depende también del mismo viaje que tú tienes, del viaje del vendedor. ¿Se recuerdan? Porque fíjate, si usted se recuerda, yo decía, mi viaje de valor, yo tengo la parte de suscribir al cliente, de lograr una compra,
de lograr que él haga varias compras, ¿lo ven? Entonces fíjate que me dicen, existen 3 campañas mayores. Tener más clientes, no, obtener más clientes, hacer que el cliente me compre o construir el compromiso. ¿Qué es? Hacer que la persona me vea, lograr la venta y hacer que la persona compre más cosas. ¿Lo vieron? ¿Sí? Entonces, lo primero que mencionan es cuáles son los objetivos de mercadeo. Y existen que hay 6. ¿Verdad? Primero básico, que la persona entienda que existe un problema y que hay una forma de solucionarlo. Y eso estaba en la parte de abajo, el engage. ¿Se recuerdan? Y que vea que tu empresa lo puede solucionar. ¿Lo ven? Una preguntita para ver. 8 pasos. Segundo, adquirir nuevos clientes potenciales. Adquirir nuevos clientes potenciales y clientes. ¿Eso qué es? Aquí, engage. ¿Lo vieron? ¿Sí? Activación de clientes potenciales y de clientes. ¿Verdad? Quiero animar a las personas a que le compren por primera vez. ¿Eso qué es? Pues ya es lo que estoy saliendo de suscribir y comprar. Es decir, entre un cliente potencial y un cliente que es engage y suscribir. Y luego que lo que yo quiero es la compra. La tercera es esto, generar la compra. ¿Lo vieron? Luego que tengo monetización de clientes potenciales y clientes existentes. Yo quiero vender más productos. ¿Eso qué es? Ascender. Excitarlos y ascender. ¿Lo vieron? Incorporación de nuevos clientes y potenciales. Cuando yo adquiero el cliente, este paso 5 está por acá abajo. Apoya al 12. Recuerdan que yo tenía que darle a los clientes nuevos una parte de información adicional, que él sepa cómo acceder a mi servicio. Eso es eso. Ese cliente nuevo merece un trato especial. Porque de arranque ni siquiera él sabe cómo va a utilizar tu servicio, entonces tú tienes que acercarte a él, hacerle un coaching para que lo entienda. Y después, creación de una comunidad y una promoción. ¿Eso cuál es? Para que los prospectos de clientes generales hagan una relación transaccional, perdón, hagan una relación mayor. ¿Y eso qué es? A subir de 7 a 8. ¿Lo vieron? ¿Lo tienen? Entonces, estas campañas lo que hacen, ese objetivo, es el objetivo de la campaña de acuerdo al punto en que yo estoy del viaje del cliente. ¿Lo vieron? ¿Están conmigo? ¿Sí? Y entonces, cuando vas a hacer la campaña, sea cual sea de las anteriores, ¿lo vieron? Cualquiera de estos objetivos tiene que tener una campaña. ¿Lo vieron? Y esa campaña tiene que tener unos objetivos definidos. Esa campaña va a hacer que tu probable cliente haga unos pasos. ¿Lo ves? Y eso es lo que estaba acá. Tú tienes un banner que tiene una información básica que puede ser bien interesante. Era darle a ese banner que va a pasar, él va a dar una página web donde va a tener una información sobre el servicio que están ofreciendo y ese servicio que está ofreciendo inicial tiene un valor especial. Y si le gusta ese valor que hace, pum, le da una nueva cosa y ¿qué es lo que dice? Reserve el día en que usted va a ascender a esa cita. Entonces, esta campaña es multiparte 1, 2 y 3. ¿Lo vieron? ¿Sí? Multiparte 1, 2 y 3. Y luego tiene que ser transparente y sutil. Transparente es que sea entendible y sutil es que te diga que tiene este CTA, un llamado a la acción. Y el llamado a la acción es algo que tú quieres que haga. O que te compre, o que te dé el email,
o que se une al sitio donde consigue información. ¿Lo vieron? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que se afilie, que vea, que compre, que haga más compras. Multiparte, ¿cuál va a ser el paso a paso que lo voy a llevar para que haga el siguiente paso? Transparente y sutil, que la información que yo lo vea la pueda leer y que además tenga la frase de la acción final. ¿Se recuerdan lo que estábamos hablando de lo que son las cosas negativas y las positivas? Con lo negativo te digo, esto te va a pasar malo, con lo positivo esto es lo que tiene, y luego tengo el CTA, haga esto. Y después algo bien interesante que te dicen, influx no tiene traducción. Te dicen que tengo un periodo de tiempo. ¿Ok? Porque tú no puedes tener una campaña eterna trabajando, ¿no? Y después te dicen que existen 3 campañas mayores. Y esas campañas mayores son para hacer cosas dentro de tu flujo, de tu viaje del cliente. ¿Ves? Adquisición, la campaña de adquisición, consigues nuevos prospectos y clientes. ¿Eso qué es? Estos pasos de acá abajito, ¿lo vieron? ¿Sí? Segundo, las campañas de monetización. Entra, platica. Y las campañas de participación, esto que está acá arriba, ¿lo vieron? ¿Sí? La primera, nuevos clientes. Desde Aware hasta Platica. Desde acá hasta acá. ¿Lo vieron? De 1 a 4. ¿Lo tienen? ¿Sí? Reconozca, involúcralo, que se suscriba y que compre algo. Y te dice, recuérdate que es gradual y fluido. ¿Ok? Y que esa campaña no tiene, el objetivo no es ganar dinero, porque este punto que estaba acá, el convertir, era que él iba a hacer algo tal que tú le ibas a dar algo que el precio fuese bajo. ¿Lo ven? Que lo que fuese pasar, que el precio lo que él te iba a comprar, el producto o servicio, iba a ser barato, iba a ser bajo. Pero que tú simplemente lo hacías era para que él le perdiese el miedo a gastar contigo. ¿Lo vieron? ¿Sí? Para monetizar a los clientes, para ganar más dinero con ellos, vas a hacer que sea algo interesante y luego vas a empezar a cobrarle más cositas, ¿verdad? Entonces te dice, la emoción crea campañas que animan a los clientes potenciales a obtener valor de las interacciones que ya han tenido con su empresa y luego hace que los clientes asciendan por cada grupo de personas que compra algo, un porcentaje hubiera comprado más a menudo si hubiese tenido la oportunidad. Entonces tú entras a la tienda y te dicen, mira, aquí está una, aquí está el otro, aquí está tal, aquí está cual. ¿Eso qué es? Cuando la gente entra a las tiendas por departamentos, ¿no? ¿Lo vieron eso? Y tiene la campaña para construir compromisos, que subas a defensor y a promover. ¿Lo vieron? El de promover, el de defensor, que dé testimonios e historias tuyas. Y el de promotor, que ellos en sus servicios, en las cosas que ellos hagan, hablan de ti. Y fíjate, te dicen, si tienen un blog o tienen video YouTube, sobre eso que hablen de ti. Y perdónenme un cuento tonto. Ahí, no sé si ustedes, los que tienen Netflix, saben que hay una serie que se llama Emily in Paris. ¿Conocen esa serie? ¿Están conmigo? No, no sé cuál es esa. Ok, es bien interesante. Ahorita en Netflix, ahí... ¿Qué es eso de Netflix? Perdón. ¿De qué hablas? No te Es algo que Rosa me puso en el celular. Ok, pero hay una serie bien chévere que se llama Emily en París. Y a mí me parecía bien chévere porque tenía imágenes de París y era tontuela. Y Rosa la veía y se distraía. Capítulos de 21 minutos. Perdón, serie de 21 minutos. Entonces, la protagonista
trabaja en una compañía de mercadeo y ella es bloguera. Y a cada rato tú ves como ella hace publicaciones en Instagram. Y ella, para todo, para muchas cosas que hace, bueno, ella tiene un teléfono súper especial, que es tan especial que tiene un lente Leica, que son de esos tipo cámara, ¿no? Y entonces ella toma las fotos, las publica, la foto la queda bonita, y cuando la publica, tú ves como dice, subí de 1000 a 1500, de 2000 a 3000, así con una sola publicación, ojalá. Entonces de pronto a ella la llaman a un evento de una persona importante ahí, y cuando ella va para el evento, de pronto ella se da cuenta que hay otras personas como ella. Y cuando preguntan, le dicen, es que ya nosotros no hacemos cosas para el público, nosotros hacemos cosas para los influenciadores. Entonces, ¿este promotor qué es? Es un influenciador. Y tú lo que quieres es que el influenciador en su diario te promueva. Entonces tú te pones a pensar todo el dinero que ganan las Kardashian por decir que utilizan un producto. ¿No? ¿Están conmigo? Sí. El promotor es que esa persona sea un influenciador y que hable de ti. Y me recuerdan las últimas, tontuelo, porque yo veo mucho Instagram, porque trabajo mucho sobre Instagram. Estoy viendo muchachas que ya no se toman la foto poniendo la boquita ni poniendo la figura, sino que se ponen las fotos con productos. Y yo sé de muchachas que no tienen que ponen productos y no tienen ninguna relación comercial con el producto. ¿Y saben por qué lo hacen? Porque luego con eso van al producto y le dicen, ¿viste que yo lo puse? ¿Y viste cuánto lo vieron? Yo puedo hacer publicidad para ti. Entonces le va a sonar extraño, el promotor, el que te apoya y el promotor son roles que existen y son roles que ustedes están viendo y no se dan cuenta. Si ustedes tienen un negocio, es lo que se puede hacer. ¿Lo vieron? Es natural. Y después ellos te dicen, bueno, tienes que tener mucho cuidado porque tú tienes que atender todo ese viaje y tienes que hacer diferentes campañas. Tú no vas a hacer campaña exclusivamente para monetizar, ni vas a hacer campaña exclusivamente para obtener compromiso, ni para conseguir unos influenciadores. ¿Ok? Entonces tú decides cuándo haces uno y cuándo haces otro. Y fíjate que les puse negrita. Es fundamental comprender este punto. Una campaña no puede reemplazar ni hacer el trabajo de otra. Tú no vas a vender con una campaña de hacer que la gente se afilie a ti. Y tú con una campaña para influenciadores no vas a hacer que haya alguien que te vea a ti, sino que estás atacando a los influenciadores. Y luego te dice, cada campaña sobresale en cumplimiento de un objetivo en particular. Para mantener un negocio saludable y sostenible, debe asignar tiempo en su calendario para los 3 principales campañas. Y yo me doy cuenta que uno comete muchos errores. Porque tú deberías decir, yo durante estas 2 semanas vendo productos. Luego las otras 2 semanas yo voy a hacer publicidad de filosofía. Luego la siguiente yo voy a empezar a hablar con quiénes son los influenciadores para que hablen de mí. No, uno anda continuamente haciendo las 3. ¿Lo vieron? ¿Sí? Y entonces terminan diciéndote, ¿y cuál es la campaña que necesitas ahorita? Porque existen de base 3. ¿Ok? Dice, bueno, no tienes estás empezando la empresa, tienes una campaña de adquisición. Si no compran, tienes que monetizar. Si si está monetizando, bueno, tienes que crear una campaña de participación. Pero tú tienes que ver cuál es la que necesitas. ¿Lo vieron? Y luego, con esto se cierra, ¿ok? Tienes que ver lo que tú estás haciendo en función de cómo va la campaña, ¿ok?
Nunca más vas a abrir una cuenta en Instagram si tú no sabes para qué sirve. Yo tengo una cuenta en Instagram, ¿para qué? Tú tienes una cuenta de Facebook, ¿para qué? Tú tienes un blog, ¿para qué? ¿Qué es lo que va a hacer que tú te mantengas en un blog? ¿No? Un segundo. Dame 2 minutos, sí, que estoy en una charla, ¿sí? Ya va. ¿Lo vieron? ¿Para qué tienen una cuesta en Instagram? ¿Para qué ponen fotos? ¿No? Y eso es lo que está en el capítulo número 2. Entonces, le va a sonar extraño, pero yo que tengo una empresa, para mí la lectura fue reveladora, ¿no? Fue muy reveladora. Entonces, preguntas, comentarios, ¿qué piensan ustedes? ¿Están conmigo? Sí. Algo que siempre he pensado en mercadeo, para mí es algo así como una ciencia oculta, porque como tiene mucho de comportamiento y de entender personas y las personas son tan complicadas, para mí siempre ha sido como una ciencia oculta. Fíjate que una cosa es extraña, uno debería venderse todos los días. Te lo voy a poner feo. Uno es un profesional y uno tiene un perfil en LinkedIn. Y un perfil en LinkedIn significa que tú estás haciendo un acto de venta. ¿Para qué tienes un perfil en LinkedIn? Para que te hagan ofertas laborales. ¿Y tú qué haces en LinkedIn para que tu currículum se vea mejor? Entonces, pronto te consigues con gente que dice, pero es que a mí eso no me sirve para nada. Pero tú te has preocupado para que te sirva para algo, ¿no? Suena tonto, ¿no? Entonces tú dices, pero yo quiero invertir en conseguir empleo. ¿Cuál es tu medio? LinkedIn. Ok, perfecto. ¿O cuál es tu medio? Monster. Pero tú dices, bueno, pero es que yo tengo un perfil en Facebook. ¿Y para qué sirve el perfil de Facebook? No lo sé, pero yo lo tengo. ¿Para qué sirve un perfil en Facebook? ¿Para qué sirve un perfil en Instagram? ¿No? Hace un tiempo leí un documental sobre redes sociales y hablaba mucho que con este tema de las redes sociales dice, ¿ustedes nunca se han preguntado por qué las cuentas de las redes sociales son gratis? Ajá. ¿Por qué? Porque Porque uno no, porque el productor es tú, porque somos el producto, exacto. porque el productor es tú, Claro. tú eres lo que está siendo vendido. Claro. Está haciendo, mira, una cosa que me extrañó mucho, el email. Por todos lados te hablan de que tú tienes que conseguir el email de la gente. Y yo pensaba que el email era algo que no era importante. ¿Ok? Pero tengo que retomar el email. Pero ahorita yo me estoy dando cuenta que en todas las redes sociales está entrando más publicidad. Entonces ya no es el email, es que hace el contacto contigo. ¿Tú sabes por qué el email es tan importante? ¿Por qué? Es el servicio de Internet más viejo que hay. Y se ha convertido, y es en realidad, porque claro, tu cuenta de Instagram es en Instagram y no te sirve más nada, y no te sirve ningún otro. Pero tu email, pero tu identificador en Instagram, tú tienes un identificador en Instagram, pero ¿qué te piden en Instagram para abrir la cuenta? El email. Tu O email. sea, el email se ha convertido en algo así como una sola identidad del mundo digital. Y es como un documento, sí, Sí, probablemente no sea el más fancy, no sea el más chévere de todo, pero es como el universal. Ese es el punto de entrada. sí. Imagínate una abuelita que tienes que no tiene contacto de internet de nada. Tiene que comenzar teniendo un email, porque si no, no puede tener cuenta de Facebook, no puede tener cuenta de Instagram, no puede tener nada. Es como una cédula de identidad. Es verdad.
Fíjate, por ejemplo, yo tengo cuenta en Instagram. Y yo lo que veo en mi celular es que cada rato me dice, hay tales perfiles en Instagram que se están actualizando. Y cuando yo abro el Instagram, lo que me sale no son las publicaciones que hizo la gente, sino me sale, creo que son una cosa que llaman las historias. Hay un campo arriba que tiene cada persona que no es, que es un tipo de publicación diferente. Y que cuando tú lo abres es el que lo tiene. Yo digo, coño, si yo tengo un Instagram, debería generar esa historia. Entonces, si yo vendo panes, yo tengo que en la cuenta de Instagram no solamente poner la foto, sino que tengo que ver cómo yo hago para periódicamente publicar ese campo de arriba que siempre se ve. Porque es lo que la gente de un solo golpe lo agarra. Y eso se mueve tanto que, por ejemplo, si tú tienes 500 usuarios y solamente 3 pusieron eso, 3 tienen historias actualizadas. Ojo, que tú ves que las historias son cosas como, por ejemplo, a las 8 de la mañana hice esto, a las 6 de la mañana hice esto, perdón, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12. Y tú ves que la persona se levantó a las 6 de la mañana y puso una foto. A las 8 de la mañana está tomándose el café y lo pone ahí. A las 10 está entrando al gimnasio y lo pone ahí. A las 11 salió de ahí, de estar con la muchacha y lo puso. Y es un campo totalmente diferente, eso no están las fotos ahí. Y eso crece tanto que ya tú ves que cada una o dos, Instagram mete una foto y mete una publicidad paga. Entonces ya Instagram está generando publicidad paga. Tu perfil en Instagram no es algo que ve la gente. Y las fotos que tú colocas, muy poco la ven. Lo que más ven son esas historias que están creando, ¿no? Entonces, siento que el email, aunque sigue siendo algo de respaldo, ya no es lo que es más importante, sino que es que uno debería pedir a la gente así como que conéctate con nosotros en tu Instagram, conéctanos con nosotros en el YouTube, conéctanos con nosotros en Twitter. Pero tú tienes que saber cuál es el perfil demográfico de la gente, qué es lo que ve más, Twitter y tal, para ver por dónde hace más esfuerzo, o lo haces en todo. Bueno, hay una tendencia muy típica que es, y de hecho hay tecnologías y protocolos para eso, que son la federación, autenticación federada, que hay muchos servicios que te dicen, en vez, loguéate por tu correo o loguéate con tu cuenta de Facebook o loguéate con tu cuenta de Twitter. Esa es la federation. Y yo estaba publicando en todo, pues yo decía, no, todo el mundo se ha salido de Facebook. Y de pronto, mira, Amazon en los libros puede ser un buen punto de venta. Aunque suene tonto. Pero hay gente, yo creo que vi una vez antes que hacía recomendaciones de libros. No sé, no estoy muy seguro de eso. Pero de pronto creaba una especie como de perfiles de libros. Y YouTube es impresionante. ¿Ok? Entonces tú tienes que decir qué es lo que colocas. Es decir, uno debería ser más proactivo en el significado de por dónde pones la publicidad. O qué tipo de publicidad tienes para la gente que tiene y cuál es el beneficio que tienes, ¿no? Pero bueno, no sé qué les, aparte de los comentarios que me estaba haciendo Manuel, José, en tu negocio, ¿qué ves? Martín, ¿qué piensas? Y Alba, ¿qué están pensando? Olita. Sí, yo recuerdo que en diciembre, cuando estaba con lo de abriendo el negocio y todo esto, estaba siguiendo a una influencer en Instagram que hablaba de marketing digital y ella decía como que o sea, para qué se utilizaba o cuál era la finalidad de cada uno de los features que tiene Instagram. Entonces, por ejemplo, decía que si lo publicabas en tu perfil, las fotos, una de las era como para que se fuese armando un historial de toda la trayectoria que tenía la empresa o la persona y que ahí la finalidad era que dentro de los comentarios, lo que tú vas dejando colgada en cada foto, colocaras como
o sea, una breve resumen, una reseña, y siempre cerraras con una pregunta, o sea, en el comentario incluyeras al final una pregunta para incentivar que tus seguidores te respondieran y que iniciara como un intercambio. Entonces, por eso siempre publican, no sé, ¿te gusta este producto? ¿Qué te parece para, no sé, una cena romántica? ¿Cuál escogerías tú? Y te hacen la pregunta como para establecer Lo he visto, el lo he visto. intercambio. Y lo otro también hablaban de esas historias que tú estás mencionando. Decían con qué frecuencia publicarla, decía igual con qué frecuencia publicarla en el blog. Y el objetivo de las historias siempre era lograr afinidad y cercanía con los que te estaban viendo. Entonces era algo así como que ellos se identificaran contigo y de alguna manera pudieran establecer por qué te seguían. Y eso era como para lograr fidelidad. Entonces, era más, como las historias son más movidas y están, fíjate que están arriba y todo esto, entonces, si a medida que tú le dabas, que tú ves esta persona, esas como que se te están ordenando y te empiezan a aparecer siempre, por ejemplo, si yo veo las de Noguera, cada vez que Noguera está publicando una historia, me aparecen de primera, porque es como el algoritmo, como que es lo que yo más veo y tal. También me he dado cuenta de eso. Exacto, entonces que si tú estableces esa fidelidad con tu seguidor y esa empatía, entonces eso hace que empiecen a aparecerle más de primero y eso empieza la identificación, la fidelidad, como un modelo a seguir. Ay, mira, me gusta este influencer, dice cosas buenas, y eso lleva a que también después pueda compartir tus historias, porque entonces después pasa lo que tú dices, ay, mira, empiezo a correr la voz, que era la cajita esta que decías cuando estabas terminando el capítulo 1, empieza a correr la voz, empiezan a compartir las historias, ay, mira, esta chica dice algo muy interesante, y eso hace que se logren más seguidores, ¿ves? Entonces, sí, es un tema súper interesante y es como la nueva dinámica. Ya no estamos en ese folletito que repartía No, entre nada, las personas, nada que ver. nada que ver, sino que todo esto se ha transformado, bueno, abrumadormente y uno tiene que buscar la manera de seguir actualizado. Esa es la idea, ¿no? Uh-huh. Sí, por ejemplo, en nuestra empresa, en el área de Instagram, lo que hacemos todo es la publicidad como de qué adoleces, como nosotros somos en seguridad de la información, mira, te pueden robar información, tú estás seguro de eso y por ahí, como algo subliminal, ya empezamos ya a ofrecer ya nuestros servicios, ofrecerlo, ofrecerlo los productos de los fabricantes que nosotros representamos. Lo que mencionaba Alba lo he visto mucho, he visto lo de las preguntas. Si uno se da cuenta de que las personas que más ve son las que más salen, entonces mi recomendación, el celular es privado, no lo puede compartir su pareja porque se va a enterar de qué es lo que ustedes más ven. ¿Verdad? Sí. Sí, Sí, ¿verdad? Y Hay lo un... otro que me... Dime, princesa. ¿No que vieron ese meme de un tipo que le dice, que la esposa le pregunta, ¿por qué estás susurrando? Dice, no, es que tengo miedo que Mark Zuckerberg nos pueda escuchar lo que está diciendo. Entonces, cuando hizo el comentario, la esposa se rió, Siri se rió, Alexa se rió. Está Ok, bien. más que claro, ¿no? Sí, sí. Tú que mencionaste Netflix y lo asocio con el comentario de Manuel de que nosotros somos el producto. En Netflix hay un documental que se llama El dilema de las redes sociales y precisamente hace la comparación de esto, del Twitter, de Instagram, habla de estas nuevas redes sociales y eso de que uno entra en cuestionamiento, ¿no? De que
definitivamente son unas herramientas tecnológicas que apoyan mucho para, bueno, N beneficio, pero entonces también empiezas a cuestionarte si en realidad tienes la privacidad que esperas, si en realidad los beneficios que estamos obteniendo son los adecuados, porque allá mismo hace un planteamiento de que esos algoritmos que hay detrás de esas redes sociales influencian nuestro comportamiento. Entonces, por ejemplo, puede ser que yo estaba, no sé, quizás pensando o viendo una página determinada y de repente el algoritmo lanza una publicidad y tú te vas entonces por esa publicidad y empiezas como que a seguirla, a investigar, pero en realidad no fue quizás algo que tú tenías en primera instancia en tu cabeza, sino que la misma red social te lo puso enfrente y te ha condicionado o te ha conducido de cierta manera a que tú después llegues a eso, te intereses y empieza entonces una tendencia de que, ay, mira, hay mucha gente que está visitando IKEA, por ejemplo, pero en realidad no era que yo, Alba Acuña, quería verlo, sino que el mismo algoritmo o la misma publicidad que hay detrás de todo esto hizo que yo llegara allí. Entonces cuestionan, ¿es real todo esto o es que nos obligan a pensar en eso? Sí, Es súper yo, interesante yo lo que entiendo es que uno no puede escaparse del gran hermano. Pero lo otro que yo también entiendo que es importante es que uno también puede ser gran hermano, ¿no? Es decir, uno tiene una función y uno tiene que ejercerla. Entonces, así sea como le estaba diciendo, si tú publicas tu perfil en LinkedIn, es porque tú quieres tener ofertas laborales, por decirlo así. Pero entonces tú en LinkedIn o si lo publicas en Monster o donde tú te has publicado, pues tú tienes que aplicar las de mercadeo digital. Porque si no, ¿para qué estás ahí? El detalle es que si tú no interactúas, nadie lo va a ver. ¿No ven? Y eso es importante, ¿no? Para la próxima semana tenemos dos capítulos, el 3 y el 4.